Hola Acuario, qué alegría estar leyendo para ti el día de hoy. Estamos hoy en compañía de Coray, vamos a hacer tu tarot semanal. Si quieres saber cómo mejorar tu vida, quédate con nosotros y además recuerda que al vernos apoya nuestro refugio de gatitos y perritos rescatados. Como siempre, iniciamos tu lectura con un mensaje dado por el arcángel Raziel, quien hoy te dice: tienes una conexión especial, eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical. Pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica. Está haciendo contenido. Escribe en los comentarios: tengo una conexión especial con el universo, y de esa manera lo decretas, porque cuando haces esto le permites al universo tener como una señal, como un permiso de que pueda, digamos, actuar o intervenir o hacer las cosas de la mejor forma para ustedes. Sí, es como respetar el libre albedrío, como decir, bueno, si quiere que nos ayude, entonces si quiere que le ayudemos, entonces vamos a actuar. Bueno, vamos a iniciar. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, puedes solicitar una consulta. En mi primer comentario están mis datos. Es una videollamada donde siempre pues hablamos lo que tú desees, una lectura de pago, y los recursos siempre se van al refugio de ellos. Esta lectura tiene 3 partes: un mensaje general para todas las áreas de tu vida, economía y amor. Esta lectura acá aplica a la situación que más te resuene. Y te dice: es tiempo para un trato. Me habla de que tenemos que negociar. Hay una negociación que está pendiente. Quizás el trato sea contigo mismo, contigo misma. Quizá lo que tengas que hacer es ya liberarte de una situación o hacer las paces. Tú sabrás lo que tienes que hacer, pero me dices tiempo de un trato, es tiempo de actuar con diplomacia. El hada de la absenta me dice que estás muy intoxicado, sí, que tienes mucho veneno. Esto me puede hablar de rencor, de situaciones del pasado que todavía no superas, que estás teniendo una visión distorsionada de una situación, que no hay claridad al respecto, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto. Y esto me habla acerca de que hay situaciones que ya no dan más espera para que salgan a la luz, ¿sí? Entonces, momento de hablar, momento de desintoxicarnos, momento de hacer catarsis, momento de decir lo que tengas que decir. Esta es la mejor manera de darle solución a esa situación que se te ha venido a la mente. Bueno, pasamos en este momentito a la parte económica y te invito a que le hundas el botón de suscribirte y también al mismo tiempo el de la campanita, los dos, porque cuando completemos 40,000 suscriptores vamos a hacer un en vivo para que allí participes en el sorteo de tus lecturas. Esta era la W, la U, la S, la M. Puede ser la inicial del nombre, el apellido de alguien importante en estos días. Para la economía, bueno, utilicemos hoy este. Entonces, veamos qué quiere decirnos para la economía, y tenemos en este momento este mensaje: acoge la luz del cambio. Mira qué bonito. Siento que definitivamente muchos de ustedes están pensando en irse a trabajar a otro lugar, cambiar de actividad, cambiar de puesto de trabajo, cambiar en algo, cambiar el lugar de un negocio. Y siento que eso les va a abrir el camino. Yo pienso que algunos de ustedes están estancados porque ya cumplieron como el ciclo en el lugar donde están. Y yo sé que tú lo percibes, yo sé que tú lo sabes, que eres un ser espiritual y que estás perfectamente consciente de que aquí yo te estoy confirmando algo que tú ya vienes sintiendo. Entonces está diciendo: sí, hazle, dale, anímate con ese cambio, anímate y verás que las cosas se van a dar. ¿Sí? Toma tú la iniciativa, que nosotros vamos allí. Algo así te están diciendo. Números importantes: el 49, el 16 y el 17, ¿ok? Puede ser la inicial del nombre, recuerden que estas pueden ser iniciales del nombre, apellido, personas que tengan que ver como con estas propuestas de cambio, o también puede aplicarse al amor.
Veamos qué más se viene. Entonces, me dice, mira que esto me habla de que tu parte económica ya comienza a tomar orden, ¿sí? También me habla de que te está recomendando actuar con muchísimo autocontrol respecto a tus finanzas personales para que puedas alcanzar esos logros, esas metas que tienes. Entonces me habla mucho de colocar orden para poder avanzar hacia ese cambio, ¿sí? Esto me dice que pienses que las situaciones que tienen malos inicios también tienen malos finales, y en ese sentido es importante de que si ya en el pasado fracasaste como en algo, como en un, digamos como que tú intentaste cierto negocio de cierta manera y no se te dio, pues que no insistas en ello porque por ahí no es el camino, sí, que no persistas. Me dice que tengas mucho cuidado con revolver temas pasionales con temas económicos en estos días, porque te podrían generar problemas. Tú sabrás el por qué te lo estoy diciendo, pero estos son los mensajes que te están enviando para esta semana, ¿vale? Es bueno que a mitad de semana vuelvas y veas como este mensaje, porque a veces en la semana ya vas entendiendo el por qué te decían las cosas. Pasamos ahora al plano de lo sentimental. Ya vimos qué iniciales hay importantes. Si quieres como algo donde se separen conexiones y solteros, está el especial amor. Signos importantes: Sagitario, Virgo, Piscis. Veamos qué va a pasar estos días, qué se podría estar aproximando a la vida de los Acuario y qué nos aconseja. Bueno, en estos días puede haber como algún tipo de discusión o de pelea si es que estás saliendo con alguien por un tema de celos bastante marcado, ¿sabes? Sí, sí, mira. Aquí hay una persona que siente mucha inseguridad, lo puedo confirmar a través también de como de este 9. Siento que es una persona que podría sufrir de ansiedad, y es una persona que tiene unos pensamientos supremamente tóxicos. Puede ser tú o puede ser tu persona especial, pero es un tema del cual tienen que sanar y tienen que liberarse. Porque si tus relaciones como digamos pasadas están como muy permeadas de toda esta situación, pues definitivamente hay que darle como un revés a esto para que no vivas una y otra vez. Veo que hay relaciones que últimamente se la pasan como en esto de terminar, volver, desconfianzas, y que hay una persona que podría estarse como, digamos como refugiándose en el alcohol o algo así, o en la comida. Bueno, hay alguien aquí con mucha ansiedad que está intentando canalizarlo de la manera que no es, por sentirse inseguro o insegura, por celos, por desconfianza. Me dice que aquí hay alguien que piensa que hay un amor compartido, ¿sí? Sin embargo, siento que esto es más como suposiciones, que la verdad puede haber incluso malos entendidos que es necesario aclarar en los próximos días, y que definitivamente sí se van a poder aclarar. Entonces yo pienso que aquí hay un problema de comunicación de base bien profundo. Siento que les convendría mucho, si están en pareja, hacer como un viaje o algo que les permita como reconectarse. Si están a distancia, ya es tiempo de verse, pero sí siento que necesitan como una escapada, en la cual como pareja puedan definitivamente reconectarse. ¿Sí? Esto es súper necesario para ustedes, y pienso que se tiene que hacer muy pronto. Quiero clarificar un poco más esta lectura con la ayuda del tarot egipcio. La carta de la búsqueda me dice que aquí alguien tiene que vencer el orgullo y avanzar hacia el otro. Me dice que hay una persona arrepentida también por haber dudado o haber tenido como unas actitudes de desconfianza, cuando yo realmente aquí no veo que haya una infidelidad. La carta de la emperatriz me dice que esa persona tiene que tomar el valor para poner estas cartas sobre la mesa y actuar y hablar y decir lo que realmente está pasando en este vínculo o en esta conexión. Pero que definitivamente hay que hablar. Aquí hay un tema de unos celos bien fuertes en estos días, en esta semana, y que de estos días pues no puede pasar que se le dé como una solución, ¿verdad? Voy a sacar una carta del oráculo para ver qué mensaje te quiere dar.
Y te dicen los cronos creativos, eres una persona poseedora de grandes ideas, eres muy intelectual con una inteligencia demasiado arrolladora. Quiero que ya mismo complementes esta lectura con tu signo ascendente y que si no le conoces, vayas al último video de Aries y allí podrás encontrar un mensaje complementario. Si solo ves una lectura te vas a quedar allí como cortito y a medias. Si ves las dos, pues ya tendrás un panorama mucho más general. Te envío un abrazo, recuerda seguirnos en Facebook, en Instagram, darnos un like, dejarnos un comentario y así apoyar a nuestros gatitos y perritos. Bendiciones.